En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, el apóstol Pedro da una descripción muy precisa de lo que él dice que nosotros somos. ¿Por qué es importante que usted entienda lo que Pedro dice que usted es? Porque si usted no sabe lo que usted es, no va a poder caminar como lo que es, no va a poder actuar en la vida como lo que es, ni va a poder tener los beneficios que dice la Biblia que usted tiene. La Biblia dice que nosotros somos linaje escogido. Y cuando usted revisa lo que es un linaje escogido, se da cuenta rápidamente de que Dios está hablando de que para Él tú vales mucho, para Él tú eres algo especial, para Él tú estás en ese linaje escogido. Había mucha gente en el mundo para escoger, pero Dios dijo, no, eres tú. Linaje escogido es para sentirse uno beneficiado, gloriado, contento, feliz. Porque había mucha gente y él dice, no me interesa, no me interesa lo que tus méritos, no me interesa tus estudios, no me interesa tu dinero, no me interesa tu fama. Lo único que me interesa eres tú, tu corazón. Cuando consigues un Dios que te dice que tú eres el linaje escogido, empiezas a entender entonces que Dios no se fija en dinero, en fama, en estudios. Y eso no está mal, está mal, no estoy diciendo que esté mal, no. Yo lo único que estoy diciendo es que Dios no se fija si tú tienes o no tienes dinero, que Dios no se fija si tú tienes fama o no tienes fama, que Dios cuando te abraza con amor eterno lo único que hace es cuidarte, que puedas entender que Dios está detrás de ti, que la sombra de Dios está detrás de ti, que todo el tiempo Dios te ha estado buscando, que Dios no te ha botado, que Dios no se ha alejado de ti, que las veces que te portaste mal, Dios sigue ahí al lado tuyo queriéndote guardar, queriéndote proteger, queriéndote dar todo lo que necesitas. Cuando entendemos que somos linaje escogido, entonces no le queremos fallar a Dios. Por eso es vital que usted conozca qué es en Cristo. Este sacerdocio o este linaje escogido se inaugura el día de que Cristo muere en la cruz. Para otros se inaugura el día de Pentecostés. Pero en la realidad, cuando entiendo esto del linaje escogido, me doy cuenta de que yo valgo mucho para Dios, me doy cuenta que esto no es cualquier cosa, me doy cuenta de que Dios está detrás de esto y que Dios es el que me da absolutamente todo. Una de las cosas más importantes de entender del nuevo pacto es que en Cristo lo tenemos todo. Esto a veces la gente, y he tenido confrontaciones con pastores que no entienden cómo es que en Cristo lo tenemos todo y ellos viven mal. Y yo te puedo asegurar de que hay muchas de las cosas que Cristo ha dicho que son para ti que aún no han sido manifestadas. Y no han sido manifestadas sencillamente porque es posible que no sea el tiempo tuyo. O es posible que tú en tu vida hayas actuado de otra forma que no te permite aún gozar de las maravillas de Dios. O es posible que realmente te asociaste con las personas no indicadas. Pero de que en Cristo lo tienes todo, lo tienes todos. Y el tema que nos atañe a este mes es que el apóstol Pedro dice que somos también real sacerdocio. Es decir, él dice, todos ustedes, los creyentes en Cristo, son sacerdotes, no según el orden arónico, sino según el orden de Melquisedec. Y aquí vamos a hacer una pequeña diferencia y vamos a marcar algunas cosas importantes para que podamos entender este contexto. Cuando Pedro habla de que somos real sacerdocio, era importante entender que en el antiguo pacto habían los sacerdotes y habían los sumos sacerdotes. Aarón, por ejemplo, fue un sumo sacerdote y sus hijos eran los sacerdotes. La función de los sacerdotes era servir al templo, servir al Dios vivo, ministrar a Dios, entre otras cosas, acortar la distancia entre Dios y el hombre, no como sacrificio, sino como ayuda, ¿verdad? Como
proveedor de cosas, pero por supuesto también era el que expiaba los pecados del pueblo, eran los que ofrecían los sacrificios para que el pueblo pudiera sentir perdón de pecado. Ahora, mire lo siguiente, cuando el apóstol Pedro habla de que somos real sacerdocio, lo que está diciendo es, oye, ustedes de acuerdo al antiguo pacto, ya más nunca tendrán que estar ofreciendo sacrificio continuo, sino que ahora somos sacerdotes del Dios Altísimo, todos nosotros, con características bien interesantes. Entre ellas que tenemos un sacerdocio indestructible, entre ellas que no tenemos que pedirle permiso a ninguna persona para entrar a la presencia de Dios, entre ellas que ese sacrificio que Cristo hizo fue suficiente, entre ellas que Cristo lo va a estar todo el tiempo proveyendo todo, en todo y para con todos. Es interesante poder conocer cómo funciona este real sacerdocio. Y luego Pablo termina diciendo, ustedes también son nación santa. Entonces, este concepto de que somos nación santa no lo vemos tan claro porque nosotros nos acostumbramos a vivir en democracia. Todo el mundo habla, todo el mundo dice, todo el mundo se fue de Venezuela, le cuesta a alguien sentirse venezolano. Pero cuando tú llegas al pueblo de Israel, y yo he ido un par de veces a Israel, cuando tú llegas al pueblo de Israel y ves cómo el pueblo de Israel siente su pueblo, es como como el margariteño, pues, como que no es hijo del diablo, como el margariteño, ¿verdad? El margariteño está orgulloso de ser margariteño. Así, mi papá era margariteño. Y usted lo ve que su tierra es su tierra y eso es lo mejor que hay. Bueno, cuando el apóstol Pedro dice que somos nación santa, lo que está diciendo es nosotros todos juntos formamos una nación que es la nación santa, que es cuya capital es el Jerusalén celestial y que estamos todos inmiscuidos en esa nación santa. Entonces no somos poca cosa. Lo primero que somos un linaje escogido. ¿Ah? El linaje escogido, en el caso, por ejemplo, de la reina Isabel, tenían su linaje escogido, pero tan real era ese linaje que solo los que tenían ese apellido podían formar parte de ese linaje. Pero en Cristo tenemos un linaje especial, un linaje hermoso, un linaje que te ha marcado, que te ha sellado para Él y que te dice, mío eres tú, no importa lo que estés pasando, yo te compré a precio de sangre, yo salgo delante de ti como poderoso gigante, yo soy el que te cuido, yo soy el que te proveo. Hay que entender que somos para Él y que valemos mucho. Somos para Él mucho y valemos mucho. Cuando aparece por primera vez la palabra, bueno, además de eso dice que somos pueblo adquirido por Dios. Esto también es importante porque pertenecemos a ese pueblo de Dios comprado a precio de sangre. Y termina este versículo hablando el apóstol Pedro diciendo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Una de las características más importantes de ser de este pueblo es que anuncia las virtudes. Es que anuncia el Cristo glorioso. Es que anuncia, mira, los tiempos quizás pueden ser fuertes, pero vienen tiempos y estamos ya en los tiempos de gloria para Venezuela. Levanten la mano los que creen que estamos en los tiempos de gloria para Venezuela. Vienen tiempos de gloria para Venezuela. Vienen tiempos de abundancia para Venezuela. Vienen tiempos de gozo, donde la tristeza se convertirá en gozo. Vienen tiempos de alegría para Venezuela. Vienen los mejores tiempos para Venezuela. Yo lo creo. En todos estos días he tenido muchos sueños, sueño mucho, todas las noches ahora estoy soñando. Y uno de los sueños, tuve dos sueños que me llamaron y me impactaron la atención. El primer sueño era cómo podía ver gente que regresaba de las naciones. Regresaba a Venezuela, regresaba a Venezuela, regresaba a Venezuela. Y el segundo sueño fue algo bien interesante porque estábamos en tiempo de elecciones.
y había un candidato que tenía multitudes de gente, pero multitudes. Y cuando le fui a ver la cara, era un candidato, ninguno de los que está ahorita era el candidato. Era un candidato como algo salido algo fresco, salido de repente de Dios. Y la gente empezó a votar por ese candidato y terminamos teniendo un presidente que era totalmente diferente a lo que todo el mundo estaba esperando, que era de la oposición o que era de la continuidad política en la cual estamos. Seguimos hablando. Quiero que aprenda hoy varias cosas interesantes. Número uno, que usted es un linaje escogido. No es poca cosa. Diga conmigo, no es poca cosa. Diga, soy un linaje escogido. Diga, valgo mucho. Número dos, que usted es un real sacerdote. Usted es un sacerdote de la realeza de Dios. ¿Eso se entiende? Y que como sacerdote puedes hacer cosas que hacen los sacerdotes. Puedo hablar con Dios. Ahora no necesito un intermediario para hablar con Dios. Puedo optar por los milagros de Dios. Puedo caminar en los milagros de Dios. Tengo derecho a la provisión sobrenatural de Dios. Creo firmemente que aquí hay gente que está esperando cosas bonitas, que está esperando cosas de parte de Dios. Y creer en la provisión sobrenatural de Dios es poder creer que Dios ya está listo para derramar todo lo que Él necesita derramar sobre los que le han creído. Tú calificas para esa bendición de Dios. Entonces eres, número uno, un linaje escogido. Esto es para sentirse hinchado. Esto es para sentirse, wow, qué tremendo es Dios. Desde lo peor donde yo estaba, Él dice, ven acá, papá, tú eres mío. Y te marca y te dice, tú eres mío, con amor eterno te he amado, por tanto he prolongado su misericordia sobre ti. Luego dice que eres real sacerdocio. Y ahí estamos nosotros ahora. Todos somos sacerdotes de Dios Altísimo. Todos los que han conocido a Cristo como Señor y Salvador son sacerdotes del Dios Altísimo. Diga conmigo, todos. Número 3, somos una nación santa. No santa porque se porta bien. Acá el término santo es que somos una nación, formamos parte de una nación de gente apartada para Dios. A mí cuando me han dado noticias duras, difíciles, malas para mi oído. Pero después yo digo, no, eso no va para conmigo. Tú perteneces a una nación santa, yo tengo el Dios de los milagros, yo soy parte de un linaje escogido y sé que con nosotros tendrá que ser diferente. Amén. Seguimos hablando entonces. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, que también es importante, que no es menos cosa. ¿Esto para qué es importante saberlo, pastor? Para que tú sepas cómo tienes que caminar en la vida. Si vienen contra ti por un camino vienen, pero por 10,000 caminos tendrán que irse. El chismoso, el envidioso, el que siempre quiere hablar mal de ti, está frito contigo porque tú perteneces a un linaje escogido y hay un Dios que te defiende. Tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que va delante de nosotros. Tenemos un Dios que realmente está haciendo lo mejor que puede hacer para que tú y yo vivamos como Él quiere. La primera vez que aparece la palabra sacerdote en la Biblia, lo estudiamos en la primera vez que predicamos del real sacerdocio, pero quedaron algunas cosas inconclusas, como le había mencionado. Está en Génesis 14, de 17 al 20. Ahí empieza el autor del libro de... ¿Quién fue el autor del libro de Génesis? Génesis 14, vamos rapidito, versículo 17. Vamos todos allá. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer,
Dilo tú, en voz alta. Cuando venía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, está hablando de Abraham. Abraham viene de una derrota, de una victoria sobre un rey y sobre una unión de reyes. Qué interesante. Mira cómo este contexto se puede espiritualizar. Tú a veces tienes enfrentamientos, tienes situaciones personales, tienes cosas que te afectan. Tú a veces tienes noticias que te dan. Pero mira lo que pasa aquí con Abraham. Dice, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, esto no es otra cosa que Jerusalén. Usted sabe que hay la Jerusalén física, pero también hay la Jerusalén espiritual, la cual tiene calle de oro, mar de cristal. ¿En la Biblia dice eso? ¿O es la canción? Entonces Melquisedec, rey de Salem, Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Ahí hay 5 conceptos importantes que quiero que los aprenda a estudiar. Número 1, habla de Abraham en una situación donde viene después de derrotar al enemigo. Así como tú cuando vienes después de derrotar al enemigo porque se levantó una gente, porque habló de ti, porque las finanzas se emparejaron. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Lo primero que hace Melquisedec es sacar pan y vino cuando vio a Abraham. ¿Qué te recuerda esto de pan y vino? La última cena. La cena del Señor, ¿verdad? La cena del Señor es una figura. Ya estaba hablando Melquisedec, que es un prototipo de Cristo. Estaba hablando de algo que también hizo Cristo cuando ya había, en la última cena, sabía todo lo que iba a suceder. Y aquí te doy el primer tip importantísimo. El pan, que es la palabra, y el vino, que representa la sangre de Cristo, es importante a la hora de agradecer las victorias que tenemos en Él. Te lo voy a repetir de nuevo. El pan, que es la palabra, y el vino, que representa la sangre de Cristo, es importante a la hora de agradecer las victorias que vamos a tener. Todo ocurre por el poder de su palabra, todo ocurre por el poder de la sangre de Cristo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que sucedió en esa cruz. ¿Está claro? Entonces no te olvides nunca que en las victorias hay que recordar gracias a Dios. La Biblia dice que gracias a Dios. La Biblia dice que el agradecimiento al Señor. Y vino porque, oye, gracias Señor, porque si tú no hubieses muerto en esa cruz, era imposible que pudiésemos vivir lo que estamos viviendo hoy. Amén. Seguimos. Entonces Melquisedec. Recuerda que esta es una figura de un orden sacerdotal que conseguimos luego en el libro de Hebreos. No se me pierda. Luego en el libro de Hebreos aparece de nuevo Melquisedec. Aparece en un salmo Melquisedec, aparece en el Nuevo Testamento y como parte de ese Nuevo Testamento también aparece en el libro de Hebreos. Entonces Melquisedec saca pan y vino y bendice a Abraham. Y esto es importante poder entender el poder sobrenatural que hay en sentirse bendecido y en estar bendecido y sobre todo en bendecir a otros, que es el hablar bien de otros. Tu mejor bendición no es la económica, tu mejor bendición no es la de tener salud. Tu mejor bendición es poder estar en Cristo. ¿Está claro eso? ¿Sabe que la primera vez que yo fui al médico, por todas las cosas que están pasando ahora, el médico me dice, oye, tú como que tienes esto y tienes esto y tienes esto? Y yo digo, ¿será?
Y también, y de eso se muere todo el mundo. ¿Será? ¿Y tú no le tienes miedo a la muerte? No. ¿Y por qué no le tienes miedo a la muerte? Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Nuestra mejor bendición no es el dinero que tienes, no es la fama que tienes, no es lo bonito que predicas. Lo mejor es estar en Cristo. Esa es tu mejor bendición. Pastor, ¿y eso qué me garantiza? Te garantiza que si logras conseguir la veta de oro que Dios tiene para tu vida, por ahí te vas y nada te va a parar. ¿Cuál es el gran error de la gente, señorita? El gran error de la gente es que la gente está metiendo la cabeza por lugares donde Dios le dijo que nunca podrían estar por allí. Y no lo entendemos. No lo entendemos. No lo entendemos. No lo entendemos. Hay una veta de oro y muchas veces es solo una para tu vida, donde el bien y la misericordia te siguen donde quiera que vas. Y no solo eso, que el bien te siguen y te ayuda, sino que también esa es la veta de oro para que puedas conseguir una vida en abundancia y una vida tranquila. Ahora, la mayoría de la gente está equivocada. Me he dado cuenta que un alto porcentaje de la gente está equivocado en lo que está haciendo. Me he dado cuenta de eso miles de veces. Me he dado cuenta de gente que está haciendo cosas solo porque le dijeron que funcionaba, pero para ti es diferente. Si a aquel le producía unos 300, 400 dólares por semana, a ti, contigo será diferente. Lo que Dios tiene para ti es diferente. La gracia que Dios tiene para ti es diferente a la que le ha dado al otro. Por lo tanto, trata de ubicarte, de hacer, de colocarte, de ponerte a hacer lo que Dios te mandó a hacer en la gracia que Él te dio. No copies la gracia de los demás. Por eso te decía que la gente está equivocada en eso. Y me di cuenta que un alto porcentaje no cree lo que el Señor ha dicho. No le cree al Señor en cuanto a lo que Él ha pronunciado con su palabra. Me he dado cuenta que la mayoría de la gente tiene un don, un talento predominante y no trabajan en ese don y no trabajan en ese talento. Conocimos ayer una chica que pintó una pared allí y lo hizo en 5 minutos, hizo una cosa que a mí me tardaría 20 años hacerla. ¿Por qué? Porque cuando trabajas en tu don, en tu talento, te vuelves efectivo. Ahora, ¿quién te da el don? Dios. ¿Quién te da el talento? Dios. ¿Quién te da todo? Dios. Pero no trabajas en lo que Dios te dio. ¿Por qué? No has logrado descubrir tu talento. No has logrado descubrir para qué eres bueno. No has logrado descubrir en qué eres bueno. Recuerda esta frase: cuando la veta de oro se manifiesta en tu vida, no hay nadie que te pare. No hay nadie que te pare. Abraham se siente bendecido por Melquisedec. Abraham ve en Melquisedec su padre espiritual, sencillamente, y no lo conocía. Pero es que cuando Dios tiene gente preparada para encontrarte en tu vida, que tú ni los conoces, ten la certeza de que si viene de Dios, ese encuentro siempre dejará buenas cosas. Ahí también somos débiles. Hemos tenido amistades que lo que han sido un fracaso para tu vida. Y para la mía también. No eres tú solo nada más. Pero después, cuando agarras un poquitico más de edad y empiezas a escuchar a los ancianos, a los adultos, te das cuenta que no puedes ser amigo con todo el mundo. Y sobre todo porque lo que tú tienes, el espíritu que te habita en ti, se llama el Espíritu Santo. Y es un espíritu demasiado hermoso. Él es un caballero. Él es una fuente de amor. Y por lo tanto tú lo eres también, pero también para las tinieblas estás en la mira de ellos. Entonces gente mala se te acerca, gente aprovechadora quieren sacar ventaja de ti, como te ven que tú eres buena gente, abusan de ti, te piden y te sacan cosas. Y tenemos que ponernos en la brecha firmes. Un momentico, vale, esto no es conmigo, yo soy un hombre de Dios. A mí tú no me vas a venir con esas cosas. ¿Está claro?
Entonces Melquisedec ve al rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, saca pan y vino. ¿Y qué cree usted que hicieron con el pan y el vino? Cena del Señor. Y comieron pan y comieron vino. ¿Y qué hacemos y qué dice la Biblia cuando comemos el pan? Agradecemos. Y el vino, Señor, gracias por tu misericordia. Hacen falta más encuentros en tu casa como sacerdote, donde saques pan y vino. No importa que no tengas vino, saca algo rojo, refresco, colita y el pan, y tú oras y das gracias a Dios por lo que está sucediendo. Hace falta más bendecir a Dios por el pan y el vino, por las cosas buenas que nos están ocurriendo. Dice la Biblia, mi Biblia dice que el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, sacó pan y vino. Quizás si usted allí hubiese leído en otro tiempo, o hubiésemos conseguido allí, o hubiésemos estado en ese momento, vemos que agradecieron a Dios por eso. Porque cada vez que vemos la figura del pan y el vino, ¿qué hay? Bendiciones, agradecimiento. E indudablemente que eso está implícito en la siguiente frase, y dice, y le bendijo. Le bendijo. Bendecir a alguien es hablar bien de alguien. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Y dice una frase súper poderosa: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Está reconociendo que todo pertenece a Dios, que todo lo bueno que te sucede pertenece y viene de Dios, que aún las cosas que tú no las ves buenas pertenecen a Dios, porque Dios sigue trabajando contigo. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Saca pan y vino, agradecimiento, y luego bendice al Creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Por eso cuando hablamos de diezmos, hablamos de agradecimientos, hablamos de las cosas que Dios hizo en ese tiempo. Ahora, seguimos con el sacerdocio real. La primera vez que vemos al sacerdote a Melquisedec, es la primera vez que aparece la palabra sacerdocio en la Biblia. La gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto tiene muchas, pero una de las más importantes es lo referente al sacerdocio. Allá solo eran sacerdotes unos cuantos, los que tenían el linaje de Aarón. Pero en el nuevo pacto no. En el nuevo pacto, a través del día que Cristo murió, todos los que creyeron en Él como Señor y sacerdote como Señor y Salvador, forman parte de ese real sacerdocio. Este real sacerdocio fueron pronunciados en lugares diferentes. La ley se pronuncia con voz tronante en el monte de Sinaí, produciendo miedo y temor. Pero ahí nace la ley y ahí nace la forma como ellos iban a adorar y cómo iban a ejercer su sacerdocio. Pero en el nuevo pacto no. En el nuevo pacto el sacerdocio nace en lo que muere Cristo, en lo que la gente entiende que tenemos un sumo sacerdote y que todos pasamos a ser sacerdotes del Dios Altísimo. En el antiguo pacto había un sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo. Mira qué tremendo. Mira todos los paralelismos. No se me pierda. Lugar santísimo, uno solo entraba allí, donde estaban unos elementos bien importantes. La vara de Aarón, el maná. Recordando, eso trataba de recordar las maravillas de Dios. Y el hombre entraba con una campanita porque sencillamente ellos pensaban que ante la presencia de Dios allí se podía morir. Entonces él tocaba la campanita si le daban una cosa rara y lo sacaban. Pero nadie podía entrar allí. Ahora no.
Ahora usted es sacerdote del Dios Altísimo y usted está todo el tiempo en la presencia de Dios. Quítese ese concepto errado de que voy a entrar en la presencia de Dios. No, no, no. Entonces, ¿en qué presencia está? Tú estás en la presencia del Dios Altísimo en todo momento. Aun cuando estás en la noche con tu esposa, estás en la presencia del Dios Altísimo. Mira, esto es tan tremendo que cuando tú te estás portando mal, el Espíritu Santo no se va de tu vida. Pon un ladito ahí de tu corazón y dice, déjalo que haga lo que le dé. Voy a dejarlo que haga lo que le dé la gana. Esa es la gran diferencia entre los sacerdotes del antiguo pacto y los sacerdotes del nuevo pacto. Dios nunca te va a abandonar. Y es uno de los fundamentos más claros, precisos, que tenemos como iglesia y en lo que creemos. Creemos que Dios nunca, al que hizo la verdadera decisión en Cristo, nos va a abandonar. La otra cosa importante es que los sacerdotes del antiguo pacto ministraban externamente. Todo era externo, todo era externo. El monte de Sinaí externo. Vamos a buscar la presencia de Dios y subían a un monte. ¿A qué le parece eso a veces? Vamos a buscar la presencia de Dios y se reunían en un lugar. ¿A qué le parece eso? ¿No le parece eso? ¿No le parece que este tipo de mezcla peligrosa hay ahora en estos tiempos también? Donde alguna gente dice, voy a buscar la presencia de Dios, voy a meterme en paz con el Señor. ¿Tú no has escuchado esa frase? Ahora sí me voy a meter con el Señor. ¿Con quién estabas metido antes? ¿Con el diablo? Esto marca la gran diferencia entre los sacerdotes del antiguo pacto y los sacerdotes del nuevo pacto, porque allá eran sacrificios externos, acá todo es interno. El apóstol dice, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, lo que está diciendo el apóstol es, preséntate delante de Dios. Ya no te presentes con tanta algarabía, con tantas cosas, con tantos atravíos que se ponían los sacerdotes y los sumos sacerdotes. ¿A quién le parece a usted eso cuando está danzando la gente? ¿A quién le parece? Y qué peligrosas son las mezclas. Porque usted sabe, y lo hemos hablado mucho y lo hemos predicado mucho, en las mezclas la gente no se reproduce. En las mezclas la gente no crece. En las mezclas la gente se queda en un solo nivel. ¿Estamos entendiendo? El antiguo pacto entonces era representado por la ley de Moisés y sumos sacerdotes que solo descendían de Aarón. En el nuevo pacto no, en el nuevo pacto todos podemos ser sacerdotes. Y hay algo bien importante. Las instrucciones para poder ser sacerdote del antiguo pacto y las leyes fueron escritas en tablas de piedra y todo era escrito en tablas. En el nuevo pacto no. En el nuevo pacto todo lo que Dios quiere que tú hagas está escrito en tu mente y en tu corazón. Por eso la canción dice, ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. ¿Usted se sabe esa canción? ¿Tú te la sabes, Luisita? No se las voy a cantar hoy. Dice, Dios está formando un pueblo, verdadero Israel. Pertenezco a ese pueblo por su gracia y su poder. Los sacerdotes del antiguo pacto descubrían un pecado y apedreaban a la gente. Fíjate tú, semejante vagabundería.
La mujer que era casada y la conseguían montando cacho, le caían a piedra. Y hacían un cerro de piedra. Y el cerro de piedra significaba que esa mujer murió apedreada por montar cacho. Imagínate, hoy hubiera cerro encalado. Impresionante. En el nuevo pacto no. Bueno, y no solo eso, sino que lo sacaban de la ciudad. No, váyase de allá, que usted es una pecadora inmunda. Si la mujer le venía el periodo y ese día estaba en el templo, era una inmunda, había que sacarla de la ciudad para que se purificara afuera. Pero en el nuevo pacto no. En el nuevo pacto, los sacerdotes del nuevo pacto declaran el amor, la gracia, la misericordia de Dios y dar arrepentimiento, perdón de pecado, ofrecen que Cristo les va a dar vida eterna. Es diferente. Yo no quiero a nadie de esta iglesia maltratando a la gente por pecado. No quiero a nadie. Si usted ve que la hermana está pecando, si usted ve que el hermano está pecando, puede decirle todo lo que quiera decirle, pero en amor, porque en el antiguo pacto era señalamiento, en el antiguo pacto era todo el tiempo señalamiento, ruptura, apedreamiento. En el nuevo pacto no puede ser así. Tenemos que corregir con amor. Tiene que acabarse los hermanos señaladores. Tienen que acabarse los hermanos chismosos. Eso no vienen acá, yo sé que no vienen acá, pero tiene que acabarse. Tiene que acabarse la forma de hablar mal de la gente. Esa Ana, esto. No, chicos. Los sacerdotes del nuevo pacto ministran con amor, ministran con gracia. Mira esto. Llega la mujer que era prostituta. Jesús le dice, dame agua. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me vas a pedir agua a mí? Y es el ejemplo que tenemos que ver nosotros. Hermano, vamos a bajarle 2 a la arrogancia. Hermano, vamos a bajarle 2 a la prepotencia. Hermano, a veces tú te tienes que ofrecer, como dice la palabra, en sacrificio vivo. Cállate la boca y sufre lo propio, más nada. Cállate. Aquí hay hermanas que necesitan aprender a callarse. Eso no tiene amén. Termino la frase. Aquí hay hermanas que necesitan aprender a callarse cuando sus maridos llegan tarde a la casa. Eso no tiene amén. ¿Por qué? Porque con la actitud de crítica no ganas nada. Los sacerdotes, y usted se lo puede recordar, varón, usted se lo puede recordar a la hermana. Mire, los sacerdotes del nuevo pacto ministran en amor, en gracia, en humildad. Una vez hicimos una reunión en mi casa, había bastante comida. Y había un hermanito no creyente, pero la esposa era una tremenda líder. Ese hermanito yo le predicó el apóstol, pero eso no hubo quien le predicara a ese hombre. Y el hombre nada. Y hicimos la fiesta en la casa. Y llegó un nuevo creyente. Y habló con él. Y el hombre se desparramó en el suelo, le pidió perdón a la mujer delante de todo el mundo allí. O sea, allí tú te das cuenta que cuando alguien va a creer o cuando va a cambiar, no necesita el superpastor, solo necesita a alguien con un corazón que tenga amor y tenga gracia. Tú eres sacerdote del Dios Altísimo, tú eres sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Tus características es amor, tú fluyes amor como sacerdote. Ofrécele tu sacrificio a Dios como sacrificio santo, agradable. Y dice la Biblia que ese es nuestro culto. La forma de agradar a Dios es ofrecernos nosotros mismos para poder ayudar a otros. La forma de poderle servir a Dios como ministro es poder servir. Tiene que acabarse la gritería. Efecto retardado. Tiene que acabarse la gritería en casa. No, pastor, eso no ocurre en mi casa. ¿Por qué engañas? Tiene que acabarse la gritería. Tiene que acabarse las palabras duras.
Tiene que acabarse el recordatorio del pasado. No, pero que vas a hablar tú, si tú esto, tú lo otro. No, tiene que acabarse eso. Sé que eso no ocurre aquí, sé que eso no ocurre aquí. Pero los sacerdotes del nuevo pacto no están retrayendo el pasado al presente. Cuando usted se casó con su mujer y cuando usted tuvo sus hijos, cuando usted los perdonó por lo que pudo haber ocurrido, significa que se le echó tierrita a eso y no se trae a eso. Por eso los sacerdotes del antiguo pacto proveían era esclavitud todo el tiempo. Todo el tiempo había que estar trayendo un animal. Los sacerdotes del nuevo pacto no. Los sacerdotes del nuevo pacto proclaman libertad y lo que están proclamando es la libertad de Cristo sobre todas las personas que están en su entorno. Los sacerdotes del nuevo pacto pueden ver a alguien haciendo algo no adecuado. Lo llaman, le dicen las cosas como deben decirse. Se le canta la cartilla, pero se sigue amando, no se pone a un lado. No se pone a un lado. Y no se habla de él. Se habla de él solo con Dios. Dios mío, aquí está esta persona. Te ruego que lo ayudes, Señor. Y ora por él. Ese es el verdadero sacerdocio. El sacerdocio del nuevo pacto es cuando tú estás quitando tiempo realmente para ofrecerlo a Dios y decir, Señor, aquí está Señor, voy a llevar acá este plato de comida, Señor, voy a hacer esto. El sacerdocio no es adoración. Nada más. Ni más, ya con las cosas nuevas que estoy viendo y estudiando, ya la adoración va a tener otro concepto también. Pero quiero que entienda que en todo momento el sacerdocio del nuevo pacto, si una palabra es fundamental en su vida, es servicio. Ahora, ¿sabe cuál es el reto? Te reto a ti, a que tú mismo puedas verte como cuán eficiente eres como sacerdote. ¿En qué forma me mido, pastor? ¿Cuánto estás sirviendo en tu casa? Empieza por casa. ¿Cuánto estás sirviendo en casa? Oye, varón, ¿desde cuándo no le sirves a la mujer? ¿Desde cuándo no le das un masajito en los pies? Un cariñito. ¿Desde cuándo no decides hacer tú la comida en casa? ¿Desde cuándo tú no decides hacer cosas que nunca has hecho en casa? Eso es el verdadero sacerdote. Servicio. Y eso acorta las distancias entre Dios y el hombre. El antiguo pacto no hizo nada perfecto. Los sacerdotes del antiguo pacto, nada era perfecto. Era tan imperfecto que había que estar todo el tiempo haciendo. En el nuevo pacto el sacerdocio es diferente. En el nuevo pacto el sacerdocio trae la perfección al pueblo de Dios. Hermano, apunta a la perfección y déjate de estar inventando cosas. Ay, no, es que Dios le agrada mi voz, no importa que no suene bien. ¡No! Ay, yo traigo lo que me sobró. ¡No! El nuevo pacto es más exigente que el antiguo pacto. En el nuevo pacto las ofrendas son mejores que en el antiguo pacto. En el nuevo pacto el nivel de exigencia de Dios hacia nosotros es mayor. Porque en aquel tiempo no tenían a Cristo y no tenían al Espíritu Santo. Pero ahora tú tienes en tu corazón el Espíritu Santo que te lleva a toda verdad. Somos una nación santa, pero no solo una nación santa incluye que no cometemos pecado, sino incluye que estamos apartados para Dios para hacer las cosas bien. Por lo tanto, los mejores trabajadores son los de este nuevo pacto, son los sacerdotes. Los mejores empresarios, los mejores papás, los mejores mamás. Amén. ¿Se está entendiendo? Vamos a terminar con esto. Son diferentes los sacerdotes del antiguo pacto en cuanto a la obediencia. En el viejo pacto la ley estaba sujeta a la eventualidad, a la obediencia. La obediencia a la ley era el camino. Allí la fe era requerida como una parte de la justicia de Dios. Pero la obediencia era, entre comillas, solo a la ley.
En el nuevo pacto, y los sacerdotes del nuevo pacto han entendido que la obediencia a Cristo como mediador es absoluta y segura. Me irá bien porque el Señor está conmigo. Me irá bien porque Dios está conmigo. Me irá bien porque estoy obedeciendo. Me irá bien porque estoy haciendo la idea de Dios. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. En el antiguo pacto, los sacerdotes recibían la bendición solo si obedecían a la perfección de los mandamientos de Dios. En el nuevo pacto, los creyentes no tienen que depender de sus propios esfuerzos para recibir las bendiciones de Dios. Escúchame, no hay nada que tú puedas hacer para poder recibir las bendiciones de Dios. No hay nada que tú puedas hacer. Te lo voy a volver a repetir. No hay nada que tú hagas para recibir las bendiciones de Dios. En el nuevo pacto, todo ocurre por gracia. Los creyentes no tienen que depender de sus propios esfuerzos para recibir bendiciones de Dios, porque Jesús cumplió cada uno de los requisitos de la ley por ellos y declararlos bendecidos para siempre. Diga conmigo, estoy bendecido para siempre. Y si te portas mal, pido perdón y sigo adelante, entendiendo que sigo bendecido. Amén. Apláudete entonces, por favor.